Se nos dan los vectores x, y z y se nos pide que determinemos si cada expresión de abajo da como resultado un escalador en S, un vector o si no tiene sentido para una revisión rápida. Mirando a continuación, cuando determinar el producto cruzado de dos vectores, el resultado es un vector y ese vector es ortogonal o perpendicular al vectores que estamos cruzando. Sin embargo, cuando determinamos el producto puntual de dos vectores, el resultado es un número real o un escalador. Si ese valor resulta ser 0, los dos vectores son perpendicular u ortogonal. Al observar nuestra primera expresión, empezamos con el producto puntito dentro del paréntesis, el producto puntual de los vectores, los resultados y z en un escalar. Llamemos a ese escalar c, lo que nos deja con el vector x. Dotado con el escalador c, solo podemos determinar el producto de dos vectores y, por lo tanto, la expresión no tiene sentido. Número 2. Una vez más, comienza con el producto puntual entre paréntesis, lo que resulta en un escalador. Viviéndonos con un vector x multiplicado por el escalador c, que podemos escribir como c multiplicado por el vector x. Podemos multiplicar un escalador en un vector, y el resultado es un múltiplo escalador del vector x y, por lo tanto, la respuesta es el vector número 3. Empezamos con la cruz producto entre paréntesis, lo que da como resultado un vector ortogonal, dos vectores, y z llamemos a ese vector w. Y luego nos quedamos con el vector x cruzado con el vector w. Lo que resulta en un vector que es ortogonal o perpendicular tanto al vector x como al vector w, indicando el resultado es un vector. Número 4. Una vez más, nosotros empezamos con el producto cruzado entre paréntesis, que da como resultado un vector ortogonal a los vectores y z de nuevo, llamaremos a ese vector w. Y luego nos quedamos con vector x por vector w. No podemos multiplicar dos vectores y, por lo tanto, el resultado no tiene sentido. Número 5. Una vez más, tenemos el producto cruzado entre paréntesis. Llamemos al vector de resultado w, que es perpendicular u ortogonal a los vectores y z viviéndonos con el producto puntual del vector x y el vector w, lo que da como resultado un escalador. Y finalmente, número 6, nosotros comienza con el producto puntual entre paréntesis, lo que resulta en un escalador. Si llamamos a ese escalador c, estamos a la izquierda con el producto cruzado del vector x y el escalador c. Solo podemos determinar el producto cruzado de dos vectores, no de un vector y un escalador, indica que la expresión no tiene sentido. Espero que te haya resultado útil.